La famosa zanja de Alsina no fue de ninguna manera una especie de pequeño surco, de pequeño pocito, como muestra el cuadro de Francisco Fortuny trabajando en la zanja, donde se ve que los obreros lo que están haciendo es una especie como de cuneta al costado de una ruta. De ninguna manera. La zanja tuvo un proyecto monumental, era la obra pública más importante que se iba a realizar en la Argentina en todo el siglo XIX. Este proyecto de Alsina, algo al primer momento irracional. ¿Cómo se va a hacer una zanja? ¿Cómo íbamos a dividir el país en dos a través de un pozo? La zanja de Alsina representa una suerte de barrera temporal. No es un túnel del tiempo, sino es una barrera temporal. De este lado está esa temporalidad prehistórica, arcaica, y de este lado está la temporalidad de la civilización, del progreso, del avance, siempre hacia arriba. Entonces, cruzar esas barreras es ingresar a otro tiempo, y es enfrentarse a los propios temores de la sociedad, porque de ese lado está el salvajismo, y de este lado estamos a salvo con nuestra civilización, con nuestro progreso, con nuestra racionalidad. La zanja de Alsina, destinada a defender al frente de la primera línea de fronteras contra las invasiones de los salvajes, tiene 3 metros de boca, 2 metros de hondo, medio metro de ancho en la parte inferior, habiéndose calculado el declive de los lados a modo de evitar desmoronamientos de las tierras y de hacer imposible, por la angostura del fondo, que un animal vacuno caído adentro pueda enderezarse para salir. La tierra extraída de la excavación es amontonada del lado interior y sostenida por un paredón de césped de 1 metro de altura, para impedir que, arrastrada por la acción del agua y de los vientos, vuelva al foso, tapándolo. Un foso es poca cosa, pero cuando tiene 400 kilómetros de largo, se transforma en algo respetable. Adquiere un interés casi dramático si se piensa que marca el límite casi visible entre la civilización y la barbarie. El parapeto de adobes que lo bordea es en pequeño una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un problema tan viejo como el mundo: la lucha de los sedentarios contra los nómades. Llega el momento en que se está haciendo todo eso, se construye eso, pero Alsina muere. Y el presidente Avellaneda lo llama a un joven, Julio Argentino Roca, para que realmente prosiga la construcción de la zanja. Y Roca estudia el problema y dice: no, es una estupidez completamente, es una locura una zanja. ¿Cómo vamos a hacer una zanja a lo ancho del país? No. Hay que solucionar el problema exactamente imitar a los norteamericanos. Los norteamericanos que con el Remington, el fusil de 10 tiros seguidos, eliminaron a los Sioux para siempre, eliminaron a los Sioux y a los Pieles Rojas. Señor presidente, están los documentos en el Archivo General de la Nación. Señor presidente, le solicito que importemos 10.000 Remington. Con 10.000 Remington solucionamos para siempre el problema. Avellaneda va a aceptar, se traen los 10.000 Remington y Roca va a hacer la campaña del desierto, que fue un verdadero genocidio. Matanza hereda matanza y genocidio hereda genocidio. Y no existe genocidio sin la complicidad de las mayorías. Y no existe la necesaria complicidad sin una buena coartada que la justifique y que después avale ese silencio cómplice de las mayorías. El otro es un hereje, es una apátrida, va a ser un subversivo. Entonces por eso es necesario desterrar hasta sus restos, porque que permanezcan esos restos en la tierra de algún modo es permitir que continúe esa infección de lo subhumano, contaminando el suelo de los civilizados. Hay dos periodos.
periodo de la libertad argentina, del 25 de mayo de 1810, la asamblea del año 13, esa asamblea increíblemente humana, ¿con qué humanismo tratan a los pueblos originarios? Y en ningún momento los llaman salvajes, en ningún momento los llaman enemigos. Siempre decían que había que pactar con ellos, conversar con ellos, darles exactamente los mismos derechos. Al darles los mismos derechos no iba a haber levantamiento de los pueblos originarios contra los blancos. Bueno, esa era la línea que había que seguir. Pero claro, se funda la sociedad rural y ahí empieza el gran interés de los estancieros. Los estancieros casi todos vienen desde el exterior y vieron el gran negocio y vieron que las pampas les pertenecían a ellos y no a los salvajes y los bárbaros, cuando realmente las pampas pertenecían a esos pueblos originarios. Había tierra para todos. Había que darles tierra a ellos y asegurarse tierra también para los estancieros. Pero no, quisieron quedarse con todo. Hacia 1870, la demanda de materias primas desde el exterior se intensifica. Los estómagos ingleses necesitan carne y las fábricas, lana cruda. Pero los estancieros están atrapados en un cuello de botella. Las tierras aptas para la ganadería están en poder de las tribus. Más allá de las aspiraciones del Estado Nacional, el desierto ya tiene su señor, el indio. 3 son las tribus que dominan ese territorio. Al norte, los ranqueles, que bajo el mando del cacique Mariano Rosas, se encontraban en los montes próximos a Leubucó. Al oeste, entre Toay y Trenquelauquén, se había asentado la indiada de Pincén, el indio más rebelde de la Pampa. Al sur, el legendario Namuncurá encabezaba la confederación indígena desde Salinas Grandes. A fines de 1876 existen avances en los sistemas de frigorías en Europa y nos empiezan a llegar al puerto barcos que llegan a tener en sus bodegas 0 grados. Incluso después van a ver hasta -10 y -20. El saladero, el charqui, todo eso es de la prehistoria. Empezamos a exportar carne congelada, ¿y eso qué implica? El precio de la carne pega un salto. La carne que necesita pasto, el pasto quien lo tienen, los indios improductivos. Empezó todo un ambiente a formarse a través de los organismos de difusión, de prensa y todo lo demás, que manejaban por supuesto los grandes intereses. Entonces, ¿qué sucede? Los muchachos de la sociedad le dicen a don Julio Argentino Roca, querido, llegó la hora. Los indios ya fueron. La guerra por las vacas, la lucha de 300 años, está llegando a su fin. Y viene, sinceramente, toda esa campaña a través de lo que inician eso es la sociedad rural, que ya está fundada en esos años y ya tiene una gran preponderancia. Empiezan a manejar lo que va a ser la industria más grande de la Argentina, la carne. Esa es la patria. La patria es el precio de la carne. No hay peligro chileno, no hay nada de todo eso. Y se llegó al Remington. Es decir, la misma política que Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, en general, la tierra se repartió y no hubo latifundios, no hubo grandes latifundios. Mientras que en Argentina casi todo fue latifundios, la sociedad rural. ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Porque no era necesario. Porque no había ninguna motivación económica. A partir de ese momento sí, podemos exportar carne congelada y la carne necesita ese pasto y el pasto lo tienen los subhumanos. Entonces había llegado la hora.
No suprimiremos al indio sino suprimiendo antes al desierto que lo engendra. No se extirpa el fruto, sino extirpando antes al árbol que lo produce. Sufrimos el mal del desierto. Nuestro plan es contra el desierto para poblarlo, no contra los indios para destruirlos. 1876, en la Argentina, está el presidente Avellaneda. Y los estancieros están adquiriendo cada vez más fuerza, cada vez más poder. Bueno, y le señalan al presidente Avellaneda que vienen los malones de indios, se llevan en general las vacas. Y que entonces que había que buscar una solución. El presidente Avellaneda lo llama a su ministro de guerra, Alsina, para que haga un plan. El 25 de agosto de 1875, con las firmas del presidente Avellaneda y del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso Nacional la autorización para invertir hasta 200.000 pesos fuertes para fundar pueblos, establecer cementeras y levantar fortines fuera de las líneas actuales de fronteras. Alsina estudia toda la problemática y propone lo que se va a denominar la zanja de Alsina. Alsina tenía un sueño: separar el territorio en dos. Era un mapamundi de la barbarie. De un lado estarían los civilizados y del otro lado estarían los subhumanos, los animales, los salvajes. Había un terrible miedo al espacio, al territorio, y Alsina lo va a cortar. Era un sueño que para algunos era alocado, pero Alsina logró convencer no solamente al presidente Avellaneda, sino a toda la nación de que eso era posible. Y Argentina, a poco de nacer, de esa forma empieza a darle la espalda al continente americano y empieza a fijar su mirada en forma nítida hacia Europa. El proyecto de Alsina fue puesto a consideración del comandante Julio Argentino Roca. A mi juicio, señor ministro, el mejor sistema para concluir con los indios es el de la guerra ofensiva. Para mí, la mejor muralla para pelear contra los indios de la Pampa es un regimiento de las dos armas, bien montadas, que anden constantemente recorriendo las guaridas de los indios y apareciéndoseles por donde menos lo piensen. La zanja de Alsina procuraba imitar la forma en que se combatía al indígena en Estados Unidos. En Estados Unidos se combatía al indígena aprovechando los accidentes naturales del terreno. Y en el medio de esta pampa inmensa, si no había accidentes naturales, había que crearlos. Pero, ¿cómo crear esa separación artificial? Según Alsina, había tres posibilidades: construir un alambrado fuerte a lo largo de la nueva línea, tender una cadena asentada sobre postes de fierro o rieles, o cavar un foso. Esa fue la solución adoptada. Es decir, dividir a los indios de los blancos, dividirlos con una excavación. Con argumentos pintorescos, los detractores lanzaron todo tipo de explicaciones, sarcasmos y calumnias contra esa particular muralla china a la Argentina. Desde distintos ángulos, políticos y periodistas aseguran que el ministro está desquiciado. Lo acusan de desconocer la frontera y de ser un improvisado en la materia. Lo llaman cabeza hueca, inepto, langosta política, hasta pusilánime. La idea de cavar una zanja mueve a la risa, pero también seduce. Para Sarmiento, pretender que los indios no la crucen es como pretender que no la cruce el viento. La autoridad de los habitantes del desierto era conjurada por el doctor Alsina mediante una especie de exorcismo telúrico que consistía en una línea continua y permanente y que era una suerte de mandala, de un conjuro mágico impidiendo que estos pasen a la zona de los civilizados. El plan
era excavar una zanja de 700 kilómetros de largo, desde Italó, en el sur de Córdoba, hasta Nueva Roma, cerca de Bahía Blanca. A lo largo de la zanja se fundarían 5 nuevos pueblos, se levantarían fortines cada 5 kilómetros y se extendería desde el Azul la línea telegráfica. La superficie así obtenida podría contener 5 millones de vacas, materia prima de la única industria nacional. Esa zanja, que en definitiva es un pozo, va a estar acompañado por algo tan moderno como el telégrafo que era en ese momento. El telégrafo tenía la capacidad de avisar instantáneamente a las distintas guarniciones de cualquier intrusión indígena y cerrarla de inmediato. Las fuerzas de mi mando no irán a pelear indios, ni a sorprender toldos, sino a tomar posiciones de avanzada para establecer una nueva línea. En la zanja no busqué ni originalidad ni poesía, pero hallé en ella un medio eficaz para alcanzar un resultado grande y lo adopté. Como decía Alsina, van a venir los indios, los malones de indios, a llevarse las vacas. Van a ver la zanja y la van a saltar porque tienen son muy buenos jinetes a caballo. Van a saltar los 3 metros. Entonces, cuando se van a querer llevar la vaca, la van a llevar, se van a encontrar con la zanja y la vaca tiene el tranco corto y no puede saltar. Entonces la van a empujar a la vaca y la vaca se va a caer en ese pozo enorme que se ha creado. Y así los indios van a aprender a no llevarse más las vacas. Más allá de que la teoría de Alsina, la zanja, tuvo muchos detractores, mucha gente la critica, lleva al plano concreto la idea de Sarmiento sobre civilización y barbarie. Esa teoría de Sarmiento por primera vez se plasma en forma concreta en esa zanja. Se da el proyecto y comienza la construcción. Se construyen en total 375 kilómetros de zanja. Parece increíble. He ahí el foso, lo que se ha presentado a la crítica mordaz. Hasta la muralla china ha sido recordada, para presentar a esta como una parodia de aquella. Es el objetivo, ¿no es cierto? Tratar de hacer un impedimento natural a los arreos y al robo de ganado. Palabra que coloco entre comillas, ¿no? Porque llega un momento que no se sabe de quiénes eran las vacas, porque cada vez que las tropas militares atacaban las tolderías, se robaban todo el ganado que tenían los pueblos originarios. O sea que llega un momento que no se sabía quién le robaba a quién. Lo que sí tenemos por cierto es que los pueblos originarios estaban y los que le robamos las tierras fuimos nosotros. La zanja de Alsina, pasado tanto tiempo, no deja de asombrarnos, porque en un principio Argentina es el único país de toda América que hace eso. Nadie hace eso, ni Estados Unidos, ni Guatemala, ni Bolivia, nadie hace eso. Solo nosotros hacemos ese trazado mágico, ese cortar la tierra en dos, separando humanos de subhumanos. Nadie lo hace, nosotros lo hacemos. Dentro de todo, la zanja de Alsina, comparado con realmente la campaña del desierto, que fue un verdadero crimen contra los pueblos originarios, es, digamos, una cosa humanitaria. Es una cosa imposible de pensar una zanja a través del país que se estuviera dividido en dos, pero por otra parte es más humanitaria que los balazos de Roca y la campaña del desierto. De manera que no lo podemos juzgar. Aunque de cualquier manera, sinceramente, es irracional hacer en un país una zanja. Yo creo que en la historia del mundo nunca ocurrió una cosa así. Solamente los argentinos fuimos capaces de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Alsina queda con esa posición defensiva en las revistas escolares, y Roca, que justamente entregó los 41 millones de hectáreas a 1.845 familias de la sociedad rural, queda como el ofensivo, queda como el maravilloso ganador. El 3 de enero de 1878, 4 días después del fallecimiento del doctor Alsina, el joven general Julio Argentino Roca es nombrado nuevo ministro de guerra. El general Roca, con sus demoledores críticas, tiene muy en claro que es ingrato con su predecesor. Pero una vez que él asume como ministro,
cambia de estrategia, cambia la visión, por lo menos lo que él dice de Alsina, y dice que nada de lo que está haciendo Roca sería posible si su ilustre predecesor, como él dice, no hubiera adelantado la zanja y no hubiera hecho esas limpiezas de todo lo que hizo Alsina. Roca advierte que como Alsina ya había hecho el trabajo sucio, la zanja ya no era necesaria, porque del otro lado los indios de Lanza habían desaparecido y los grandes caciques que no estaban detenidos en el depósito de indios de Martín García estaban huyendo hacia la cordillera, como por ejemplo Namuncurá. ¿Qué hubiera pasado si a Alsina no le hubieran dado lo que le dieron o no hubiera muerto repentinamente? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la zanja? ¿Qué hubiera pasado con Alsina? Yo pienso que hubiera pasado lo que Alsina ya estaba haciendo, hubiera seguido la matanza sistemática de indígenas. Es dramático lo que ocurrió y para nosotros difícil de entender porque estamos en este tiempo. Pero fue un exterminio, fue un genocidio. A fines de abril de 1879, una vez limpia la pampa de indios, Roca inicia su autodenominada campaña al desierto. El avance va a ser en 42 días, es un verdadero rally. Roca llega en la fecha que él tenía propuesta, el 25 de mayo él toca Río Negro. Los indios, los tan peligrosos y salvajes indios, no le pudieron ni siquiera retrasar en un día la llegada al Río Negro. La conquista del desierto no existió, lo que existió es una construcción del desierto porque Roca, siguiendo a su ideólogo que es Estanislao Ceballos, y Ceballos fue muy claro cuando dice la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Y él va a limpiar tanto de personas físicas, va a deportar más de 19.000 prisioneros y el museo hoy, el Museo de la Plata, aún tiene 10.000 restos esqueletarios. Bueno, y pareció más racional el plan de Roca, pero claro, lo que no se pensó es que iba a ser un genocidio, que Roca y Avellaneda iban a reemplazar la esclavitud en la Argentina. Esto se puede demostrar tranquilamente en los diarios de la época que están en el Archivo General de la Nación. Están los avisos oficiales. Hoy entrega de indios. A toda familia de bien que lo solicite se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Es decir, se esclavizó también a los niños. Están los avisos, hoy reparto de indios en las diversas plazas de Buenos Aires. Están las crónicas también, en la desesperación de las madres indias cuando le quitaban los hijos. Dice, los aprietan contra su pecho, no los quieren dejar, dice, pero se los son arrancados. Mientras los indios varones tratan de interponerse en el medio para defender, dicen las crónicas, para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización, menos mal.